Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenos días o en el momento que usted vaya a ver esta entrevista que hoy le vamos a hacer a la hermana Angélica Escandón, a la cual le agradecemos, ¿verdad? El haber aceptado, ¿verdad? Tener este tiempo para compartir su testimonio como misionera en la Sierra de Chihuahua. Es una bendición, ¿verdad? Poder estar aquí juntos. Dios les bendiga y esperando que este tiempo sea de mucho aprendizaje y de mucha edificación para cada uno de nosotros, que podamos, ¿verdad?, aprender del llamado que tienen los hermanos misioneros, pero que también podamos apoyarlos en oración, también con ofrenda, porque también se necesita para la labor que vienen haciendo. Pero también si usted tiene un llamado misionero, que usted pueda, ¿verdad?, aceptar ese llamado, decirle a Dios que sí, ¿verdad?, que va. No seamos como Moisés en un principio, ¿verdad?, que cuando fue llamado, pues le puso pretextos al Señor, ¿verdad?, diciéndole que él era tartamudo, que no sabía hablar, que cómo le iba a hacer, que porque él, ¿no? Debemos ser obedientes. Dios tiene un propósito. Si le ha llamado y le ha confirmado ese llamado, acude a ese llamado. Póngase, prepárese, capacítese, ¿verdad?, para que usted pueda ir a donde Dios le ha llamado para ser discípulos, ¿verdad? Y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se les enseñen las cosas que Dios nos ha mandado. Entonces, le agradezco, hermana Angélica Escandón, que está aquí con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí y por aceptar que compartirnos de su testimonio como misionero. Gracias por la invitación. Pues, más que una entrevista, yo quisiera que esto fuera más como una plática entre amigos, entre hermanos, ¿verdad? Hemos venido siguiendo todo este trabajo que usted viene haciendo ahí en la sierra, lo cual, bueno, pues no resulta fácil por todas las experiencias que nos comparte usted, no resulta sencillo, pero bueno, pues vamos a iniciar ahora sí que por el principio, ¿verdad? Por el Génesis, por el principio. ¿Cómo fue que el Señor la llamó a este ministerio, a esta misión como misionera? ¿Cómo fue que el Señor hizo este llamado a su vida? Bueno, pues desde el principio. Creo que Dios tiene planes. Soy una oración contestada de mamá. Mi mamá no podía tener hijos. Entonces, yo soy la hija número 4 de 7 embarazos. Wow. De 7 embarazos nada más quedamos 2. Soy la cuarta y mi hermano es el séptimo. Entonces mi mamá prometió que si Dios le dejaba un hijo, ella le iba a enseñar a servir y a amar al Señor. Entonces, pues yo soy la primogénita. Entonces, ella cumplió y siempre nos enseñó a mi hermano y a mí a servir y a amar al Señor, y lo hizo de una manera muy buena. Entonces, ella fue mi maestra en los departamentos misioneros, en auxiliar de niñas, desde los rayitos de sol, y siempre nos enseñó a amar al Señor, a servir al Señor. Y fue en el departamento del auxiliar de niños cuando el Señor puso el llamado. Yo creo que empecé desde ahí. Desde ahí. Sí, a servir en mi iglesia. Yo creo que la obra misionera empieza desde nuestra iglesia. Exacto. Yo empecé a servir en mi iglesia desde los 14 años, en las escuelas bíblicas, en el departamento. Bueno, los departamentos son misioneros, entonces yo empecé en mi iglesia con las escuelas bíblicas en mi iglesia y fuera de mi iglesia, porque la obra misionera es fuera de 4 paredes. Así es. Entonces empezamos fuera de 4 paredes también en la iglesia. Entonces mi llamado empezó a los 14 años. Wow. Entonces, Qué bendición. Fíjense cómo
se cumple la promesa que Dios nos da, que dice ahí en Proverbios: instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Entonces vemos cómo el compromiso de una madre, de un padre, ¿verdad? De instruir al niño en el camino de Dios da sus frutos. Tal vez no lo vemos tan presente mientras los padres estamos instruyendo a nuestros hijos, pero ya lo vemos después, ya vemos cómo empiezan a servir, cómo empiezan a servir, a capacitarse, a aprender a amar a Dios y a estar dispuestos, ¿verdad? Y entonces ve nuestro corazón el Señor, y entonces empezamos a prosperar en el camino, pero empezamos a prosperar en la obra que el Señor va poniendo, ¿verdad? Entonces, qué importante es cómo tenemos que desde que están pequeños nuestros hijos, instruirlos en el camino para que un día ellos puedan tomar ese camino, ¿verdad? Un día ellos tendrán ese encuentro con Cristo, lo recibirán en su corazón y empezarán una obra que el Señor les va a poner, ¿verdad? El llamado que Dios ponga. ¿Cómo fue que empezó este caminar? O sea, ya nos dijiste, bueno, todo empieza en el servicio a la iglesia, y eso es una verdad, es una realidad. Pero ¿cómo el Señor te empieza a llevar ahora sí al campo misionero? ¿Cómo te llama ya? ¿Cómo es que te empiezas a dar cuenta que ese es el llamado? Okay. Pues Dios te va poniendo. Creo que sirves, o sea, hubo un momento en que yo sentí la necesidad de que había algo más, o sea, y yo le decía al Señor, yo sé que hay algo más y tú me lo vas a indicar. Uno pasa por situaciones, cuando yo entré a la edad de más o menos 18 años, hubo momentos en que me olvidé de la promesa de servir al Señor en la edad del... Así que un poquito anda uno en la rebeldía, sí, y se siente uno demasiado independiente, sí, o sea, de que, adulto. Sí, y me olvidé un poco de la promesa de servir y de decir, ok, llegué al punto de decir, la que prometió fue mi mamá, y me alejé no de la iglesia, pero sí de mi relación con el Señor, y yo decía, muchos pueden hacer lo que yo estaba haciendo. Yo sabía que había mucho por hacer, pero me olvidé. Y el Señor me empezó a recordar, o sea, Angélica, hay muchas cosas por hacer. Y dije, ok, hay muchas cosas por hacer. Más o menos, ¿cuánto tiempo pasó ahí en ese instante de los 18 años? ¿Cuánto tiempo pasó para que volvieras a esa relación con el Señor? 4 años. 4 años. Sí. Y en esos 4 años el Señor siempre me guardó, y yo dije, ok, Señor, hay mucho por hacer, pero tú me vas a mover y me vas a indicar el lugar donde quieres que yo esté. Hubo muchos momentos en que yo decía, ellos pueden hacer lo que yo estoy haciendo aquí. Me topé con muchas cosas y todavía me las topo. Sí, me imagino. Que en su momento yo las podía hacer y me decían, no las vas a hacer. ¿Por qué? Porque eres mujer. Ok. Y en el ministerio, no las vas a hacer porque eres mujer, o no las vas a hacer porque estás gordita, no las vas a hacer porque X. Yo siempre he sido gordita, toda mi vida. La única vez que estuve flaquita me enfermé. Y dije, ok. Y en Campo Tarahumara son los pies ligeros.
ellos caminan mucho. Y dije, ok, está bien. Y cuando yo regresé a los caminos del Señor, otra vez, después de esos 4 años, el Señor me trajo con lazos de amor y usó a mi mamá otra vez. Y mi mamá se enfermó bien, ya decía el doctor, acudan al Dios más, que le tengan más fe porque la señora no despierta, la operaron de urgencias. Y yo me regresé porque nos dijo eso el médico y yo dije, ok, yo no estoy lista para eso, no te la lleves, no estoy Exacto. lista. Y volví a entrar al consultorio y salió la enfermera y dijo, ya la señora está regresando otra vez. Y yo entré otra vez. ¿Y oraste a Dios? Sí. Okay. Y ya entendí. Dije, Señor, gracias. Y vamos otra vez a entrar, a servir y con todo. Entré al seminario ese año y él volvió a confirmar lo que el Señor, el compromiso que yo tenía con el Señor. Y me recuerdo que yo entré al consultorio y me dijo mi mami, porque me habían invitado a un congreso de jóvenes internacional. Y me dijo mi mami, ¿qué estás haciendo aquí, Angélica? Porque mi mami sabía. Me dijo, mami, la acaban de operar, la voy a cuidar. Fíjese las palabras que me dijo mi mamá. Angélica, primero es el Señor. ¡Ándale! Dijo, aún me dejes en una caja, primero es el Señor. Vete a ese congreso. Wow. El compromiso de mi mami, o sea, lo que me estaba enseñando. La firmeza y el compromiso, o sea, sí. Híjole, sí es impactante porque estaba saliendo sí. O sea, regresó de estar como en coma, por decirlo así, y tú pues así como, pues soy tu hija, te voy a cuidar, y tu mamá diciéndote el Señor es. Sí. Me imagino que eso es lo mismo que debe haber sentido aquel que le dijo a Jesús, déjeme voy a enterrar a mi papá, ¿verdad? Le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, ¿no? Entonces, híjole, no me imagino, o sea, yo no me imagino yo tampoco cómo reaccionaría, ¿verdad? Porque dicen, no, pues oye, pues también el Señor dice que cuidemos a nuestra familia, sí. que el primer ministerio está en la casa, ¿verdad? Y de repente, pues que tu mamá te confirma, ¿sabes qué? Necesitas obedecer a Dios y va primero. ¿Y qué pasó? Entonces te fuiste a la... Me fui. ¡Wow! ¿Y tu mamá, y quién cuidó a tu mamá en ese tiempo? Aparte de Dios, claro. No, y yo le dije, ¿qué va a hacer mi papá? O sea, ¿cómo voy a enfrentar a mi papá? Yo me encargo de tu papá. Dios se va a encargar de tu papá. Y me fui al congreso. ¡Qué bendición! Entonces tu papá se quedó acá. Gloria a Dios, ¿eh? Y han sido procesos que Dios se ha encargado. Y recuerdo que cuando yo regresé de ese congreso, Dios confirmó otra vez el llamado que Él tenía para mi vida. Regresé de ese congreso, entré al seminario y he sido de las personas que creo firmemente que el seminario no hace misioneros. Son herramientas que Dios usa para preparar. Exacto. Es como lo mismo de que no porque estudies en un seminario vas a ser pastor. No. Es exactamente lo mismo. Exactamente. Son herramientas que Dios nos da para afianzarnos, para prepararnos, para capacitarnos para hacer bien el trabajo. Exactamente. Digamos. Pero el llamado Dios lo da. Él nos prepara nos da herramientas para ser útiles en el ministerio. Y entré al seminario y Dios me ha sostenido. Tengo 21 años, ya es el año 22 que tengo sin trabajar en un trabajo secular. Claro. Y Dios me ha sostenido. Amén. Y lo ha hecho de maneras sorprendentes. Mi pastor me dice, Angélica, te metes en cosas maratónicas, te metes en cosas que yo digo,
¿cómo lo haces? Le digo, es que yo no sé cómo lo hago. Pero el dueño de la mies, el dueño de la plata y el oro, es mi señor y él lo ha hecho. Yo no sé cómo lo hago, pero mi dueño sabe cómo hacerlo. Y lo ha hecho hasta ahorita y lo va a seguir haciendo. Y entré al seminario en Ciudad Juárez, en el seminario teológico, y terminé, seguí trabajando con los jóvenes, y seguí trabajando en un ministerio de APEN, no sé si lo escuchen aquí, Alianza para Evangelización al Niño. Me gusta trabajar con los niños, en las periferias, con los niños, en casas que abren sus casas para trabajar con niños de la calle, con niños que no van a la iglesia, o sea, Exacto. que no son creyentes. Exacto. O sea, ese es el propósito, llegar a los niños no alcanzados. Y esos niños nos abren puertas para llegar a la gente no creyente. Entonces, ese es el propósito. Qué importante, porque estamos sembrando, o sea, en los niños se siembra el futuro de una nación, el futuro y presente de una nación, el futuro y presente de una generación que, si obedece a Dios, puede hacer cosas maravillosas y además va a trascender en la sociedad. O sea, esto va a impactar en la sociedad porque vamos a crear una mejor sociedad, ¿verdad? Exacto. Entonces, qué importante una labor, ¿verdad?, de poder instruir al niño, ¿verdad?, lo que decíamos en un principio. Te quería preguntar, ¿cuáles son los dones? Digo, me imagino cuáles, quisiera que tú nos los dijeras, ¿cuáles son los dones que Dios te dio por medio del Espíritu Santo? Yo digo que la enseñanza. Sí. De servicio, o sea... ¿De servicio? Sí. Hubo un tiempo cuando salí de la secundaria, no sabía qué seguir estudiando y entré a corte de cabello. ¿Por qué? No sé, pero cuando entré por primera vez a la sierra, supe por qué. Exacto. Les corté el cabello a más de 80 niños en una cosa. Ahí está el propósito. Ajá. Y en una ocasión entré a un curso para hacer, ¿cómo se llama? Como industrias. Sé hacer fruta en almíbar, sé hacer mazapanes, cosas así. Como cosas de emprendurismo, Ajá. pero digamos de aspecto social o de aspecto como qué, por ejemplo, algo que nos quede. Fruta en almíbar. Hacer fruta en almíbar, Sí, ok. envasados. Al vacío. Qué padre. Durazno, manzana, elote, calabaza, al vacío. Qué bien. Conservas. Ajá. Ay, súper bien. Entonces, cosas así. Ok. Y entonces el Señor ya te empieza a mostrar. Sí. Ya te dice, entras al seminario, sales del seminario. ¿Cuántos años estuviste en el seminario? En Ciudad Juárez estuve 3 años. ¿Tú eres de Ciudad Juárez? Sí, Okay. en Ciudad Juárez. Tengo un hermano, Josué, que también es pastor misionero. Y tengo 8 más. Bueno, ya falleció uno de ellos, de crianza, que son mis 5 tíos por parte de mi mamá. Okay. Y otros 3 también de crianza. Okay. O sea, son 8. Y otros más que mi mamá sea dueña de ellos de crianza también. Fíjate. Sí, y tengo otros 4 años, 3 años en Nuevas Tribus, que es un instituto transcultural, en Chihuahua. Entonces, que también esos ya fueron después de que yo empecé a servir en Chihuahua, en Campo Tarahumara, pero eso ya fue después de terminar en el seminario en Chihuahua. ¿Cómo fue que Dios te llama a la Sierra Tarahumara?
hermosa y bella Sierra Tarahumara. Ok, cuando yo terminé en Ciudad Juárez en el seminario, recuerdo que el ministerio de APEN, yo por el ministerio de APEN trabajé siempre en Ciudad Juárez y me mandaron a Torreón, me mandaron a Zacatecas, me mandaron a Mérida a dar escuelas bíblicas en esos estados. Y ahí mismo en Juárez, en diferentes municipios. Entonces me dijo el encargado del ministerio, dijo: Angélica, te voy a mandar a un lugar. Dijo, aquí mismo en el estado, dijo, pero te voy a dar la oportunidad de que tú escojas a tu compañero para que vaya contigo. Dije, está bien. Y hablé con una de mis amigas, dije, quiero que vayas conmigo, nos van a dar oportunidad. Y está bien. Hablé con ella y todo, y nos fuimos. Y llegamos ahí con los hermanos, y pues era en la sierra. Y vamos, encantadas, porque pues era un lugar pues, completamente diferente. Íbamos y pues entramos a la sierra y llegamos con la hermana, el hermano Adrián Herrera, no sé si lo conozca. No tengo la referencia. Él estaba ahí en Huachochi en ese entonces. Y recuerdo que llegamos y todo, y según lo que nosotros teníamos entendido, íbamos con hermanos que eran mestizos y que hablaban español. Y cuando llegamos un sábado y nos dijo, está bien, ya llegamos y todo, y me dijo el hermano, mañana es el culto y te vamos a indicar el lugar en que vas a servir. Y el domingo, cuando se terminó el culto, dijo Angélica, dijo, pues ya tengo los maestros para todas las clases, dijo, y pues cambiaron los planes y te vamos a llevar a los lugares que vas a servir. Son 3 lugares. Está bien. Dijo, pues van a ser 3 clases, dijo, entonces, pues ahorita te vamos a llevar, dijo, pero vas a tener que agarrar el camión y vas a tener que caminar. Y ahí no te, como que no te latió así, como que no dijiste a dónde me van a llevar, o pensaste, me irán a llevar a tal lado. No pasó por... No, porque pues en Juárez caminábamos mucho, porque a veces teníamos hasta 5 o 6 clases diarias en Juárez y caminábamos mucho, andábamos en el camión. Ya estábamos en cierta manera acostumbrados. Ajá. No es como en subir cerros o bajar cerros, ¿verdad? Claro. Pero sí en camión. Entonces dije, bueno, pues está bien. Está bien. Y dije, bueno, vamos. Y pues nos dijo que íbamos a tomar el camión, pero nunca nos dijo que íbamos a tomar. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál y a dónde? Así, y ya nos subimos en la camionetita y todo. Me acuerdo que salimos del Huachochi. Ya empezamos a salir ya literalmente del pueblito, y lo me dice el hermano de Angélica, digo, mande, dijo, acá no se visten igual que tú. No, digo, no se preocupen, hermano. Porque por lo regular nos decía el hermano, pues llévense sus faldas, o sea, anden nomás, o sea, no escotes, no, normal. Claro, sí. De testimonio. ¿No está bien? Bueno, Angélica, tienen que venir bien almorzadas, porque probablemente acá no tengan oportunidad, no hay tiendas como acá en la ciudad. No, hermano, no se preocupe, está bien. Y avanzaba el carro, ¿verdad? Y cuando llegamos ya íbamos se bajó la carretera y luego 3 kilómetros así para dentro de la carretera y llegamos y no, Angélica, aquí no hablan igual que tú. Caramba. Y ¿cómo le voy a hacer? O sea, claro. ¿Cómo les voy a enseñar a los niños si no hablan igual que yo? O sea, dijo, tú decides, o sea, yo no puedo hacer nada. Dije, bueno, pues a ver cómo le hacemos. Y hasta ¿Qué impacto? Eso, o sea, hasta en eso le dije, bueno, ya estamos aquí, a ver cómo le hacemos. Y hasta en eso Dios, o sea,
tuvo el control y le dije, Esther, pues a ver cómo lo hacemos, Esther, a ver cómo las ingeniamos para compartir con los niños las clases y todo. Y recuerdo que un jovencito, ya llegamos y había como unos 15 o 20 niños sentados hacia en las piedras, porque no había salón. Claro. Estaban hacia abajo en las piedras y los pinos, y luego ya yo volteaba y lo empezamos, ¿cómo te llamas? Y luego nomás nos veían, y luego un niño se llamaba Efren, se llama Efren porque todavía vive en muchachito ya. Y luego ya el niño les empezó a preguntar el nombre y todo, y luego... ¿Era tu traductor? Sí. Wow. Dijo... Acá eso, Dios sí. controló, ¿va? Y ya me dijo, maestra, yo le ayudo. Y deme el libro ese de donde nos va a dar la clase, y ya yo le ayudo a traducir. Wow. Y él nos ayudó toda la semana. Y al siguiente día se acercó una mujer, Florencia, dijo, y yo también le ayudo. Y se lleva y frena en los otros lugares, yo le ayudo aquí. Y toda la semana. Wow. Y fueron unas semanas muy bonitas en Kaborachi. Y al siguiente día recuerdo que una mujer nos dijo, no entren a Kaborachi porque los hombres andan enojados, porque ustedes quieren cambiar a los niños. Lo que nos pasa, ¿verdad? Sí, y la oposición. Ajá, y gracias a Dios, Dios nos dio el valor y entramos, terminamos con 80 niños esa semana y como 20 mujeres y un anciano. Wow. Y hasta la fecha tengo este año van a ser 22 años. Ya hay una iglesia en Kaborachi, hay líderes indígenas. ¿Cómo enfrentaron esa resistencia, hermano, de los hombres? Porque sí, digamos, en las etnias de nuestro país, ¿verdad? Hay mucho machismo, ¿verdad? Hay mucho machismo, la mujer no tiene opinión, no decide nada, tiene que hacer lo que dice el hombre, el niño también, los niños igual, ¿verdad? Yo recuerdo muy también ahí en la Biblia, ¿verdad? Que también en aquel tiempo de Jesús las mujeres y los niños no eran tomados muy en cuenta. ¿Y cómo fue que pudieron ustedes permanecer, enfrentar esta prueba, por decirlo así, de resistir esa... Creo que en ese entonces influyó mucho la vida de don Clemente, el anciano que estuvo ahí. Él fue gobernador en ese entonces, años atrás. Ok. Y como él estaba en las clases, llevaba a sus nietos, entonces vieron a don Clemente ahí en la clase. Y por respeto a él, no nos hicieron nada. Wow. Entonces Dios usó la vida de don Clemente. Claro. Yo tengo una foto con don Clemente. A ver si después nos las mandas y sí. le ponemos aquí para recordarlo. ¡Qué bendición, hermano! Entonces, o sea, cómo Dios acomoda. Sí. O sea, es impresionante. Efren, todavía hace como 2 años, me tomé una foto con él porque él fue mi primer traductor. Florencia también fue de las primeras traductoras y todavía hasta la fecha ya he tenido la oportunidad de llevarla a mi casa, conocer a mi mamá, conocer a mis papás y todo. Efren conoce a mis papás. Efren, ¿cuántos años tenía entonces? Efren en ese entonces tenía como 8 o 9 años. ¿Y ahora cuántos tiene? Ahorita ya tiene 30 ya está casado. Son 22 años, 30 Ajá. años. Ya está casado, ya tiene hijos. Y ha permanecido en la palabra. Ha permanecido en la palabra. Y con sus hijos. Con sus hijos, gracias. Bendición. Don Clemente ya falleció, pero sus nietos siguen ahí, ya con hijos y todo. Híjole, qué impresión. O sea, como lo que decíamos en un principio, ¿verdad? Cómo se va sembrando un trabajo y va floreciendo, va dando frutos. Y dice el Señor, ¿verdad? Que toda la obra que se hace en su nombre, ¿verdad? Si es de Él, permanece para siempre. Entonces vemos cómo permanece y va trascendiendo generaciones y generaciones y generaciones. Cuéntanos un poquito
¿cuáles son los proyectos que has desarrollado? ¿Verdad? Porque yo veo ahí que de repente nos dices que lo de los zapatos, lo de los materiales de escuela, en fin, ¿cuáles son estos proyectos que has venido desarrollando durante todo este tiempo ahí con los niños? Ok, lo del zapatón inició también ahí en Caborach. Con los niños yo tengo escuelas bíblicas no de una semana, sino de varias semanas. Porque, por ejemplo, ahí en Caborach los periodos de escuela de vacaciones son muy largos. Entonces, por ejemplo, ellos siembran en mayo. Ajá. Y todo mayo recogen la cosecha hasta octubre. Ok. Entonces, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son 6 meses. 6 meses. Entonces, literalmente no hay. Entonces, viven del temporal. Ahí no hay Esmar, ahí no hay Soriana, ahí no hay. Sí, pues no, Entonces, si no hay, ¿qué comen? Si no hay clases, ¿dónde comen? Entonces, hubo la necesidad de, por ejemplo, yo sí no como, me duele la cabeza, porque no de mal humor. Entonces, llegaban los niños a las escuelas bíblicas, andaban vueltos locos. Andaban mal, acelerados, Sí, traviesos. Hubo un año que se tomó la opción de darles alimento en las escuelas bíblicas. Entonces, y no nomás un refrigerio, ya ve que en las escuelas bíblicas se da la opción de darle galletas con agua Sí. entonces no. Algún sanduchito, en fin. No, y se tomó la opción de darles un alimento completo. Un guisadito con frijolitos y tortillitas con agua, un alimento completo. Sí, claro. Entonces, pues Dios proveyó. Y Dios, he visto milagros así, digo a mi mami, he visto que Dios multiplica el pan de maneras sorprendentes. Entonces, cuéntanos de esas experiencias, por favor, sí. Porque estas tienen que llegar al corazón de los que nos escuchan. Entonces, bueno, estaba con lo del zapatón, Sí, y ya me cambié a lo de la... Vamos con el zapatón y después ya si quieres Okay. bien con el alimento. Con lo del zapatón, así fue. Entonces, primero lo del zapatón empezó ahí en Caborachi. Los niños caminan distancias largas. ¿Por qué? Porque no hay camiones como aquí, taxis tampoco, menos. Sí, ¿no? Sí, entonces caminan distancias largas. Y si uno les dice, ¿dónde viven? Pues ahí tras Cerrito. Entonces, el Cerrito es atrás. Tras Cerrito son 3 horas de caminada, ¿no? Probablemente algunos 2, 3 horas. Entonces, para ellos son 2, 3 horas, pero para nosotros, al menos para mí son... Es como si fueran 6, ¿no? Sí. Digo, también para mí sería así. Entonces, son caminos literalmente no muy favorables. Y Albino, uno de los niños, en una de las ocasiones, una piedra rajó su talón. Ay, pobrecito. Entonces dejó de ir a las clases. Y fue algo sencillo lo que yo dije, nada más. Le dije, Dios, mis niños necesitan un par de tenis nuevos. Fue lo único que yo le dije al Señor. Y ese verano yo regresé y le dije a mi pastor, Nico, necesito 300 pares de tenis nuevos para mis niños. Y Nico me dijo, pues háblalo con Dios y a ver qué te dice. Y luego me dijo, pero ¿los quieres nuevos? Y dije, sí. Yo no los quiero usados, yo los quiero nuevos. Ándale. Claro. Y No, Dios, se lo merece. digo, yo creo que sí se los merecen. Y Dios me los ha dado nuevos cada año. No sé si sonríe. Y me los ha dado de manera sorprendente, o sea, cada año. Sí, yo veo que anuncian, ya va a empezar sus donaciones, sus ofrendas, por favor.
y si nos quieren dar los tenis, pues los tenis, ¿no? Qué bendición, qué bendición. La verdad es que cuando uno oye todas estas experiencias dice, pues si Señor me llamas un día, ahí voy, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, yo sé que no ahorita, pero yo sé que mi Señor me va a llamar en algún momento a alguna misión, ¿eh? Así que vete preparando emocional, espiritual y físicamente, porque yo sé que en algún momento el Señor puede llamarnos. Entonces, y pues vamos a tener que acudir y dejar lo que tenemos que dejar, ¿verdad? Pero ya cuando escuchas todas estas experiencias y dices, vale la pena. Pues una vez, un año, me acuerdo que un hermano me habló y me dijo, yo te ayudo a juntarlos. Tú no te preocupes, o sea, yo te ayudo. Sí, está bien. Y la verdad, o sea, yo me despreocupé y todo, bueno, está bien. Y ya se estaba llegando el tiempo, yo dije, Y sí me empezaron a hablar hermanos, hermana, y yo le dije que tengo esto, y me mandaban la ofrenda. Ok, entonces, pues yo despreocupada, dije, porque el hermano está ayudándome. Pero ya se estaba llegando el tiempo. De que empiezas, Señor, ¿vas a mover algo? Y me acuerdo que ya. Y yo le hablé al pastor, ¿no? Porque era un hermano de la iglesia. Oye, Nico, el hermano me dijo que no me preocupara, le digo, pero ya me estoy preocupando, le digo, porque ya falta tanto tiempo. Le digo, yo tengo para tantos pares, digo, pero el hermano, ¿cuántos tendrá? Pues háblale. Yo, pues que ya le hablé, digo, pero no me contesta. Ya le habló él, dijo, sí, en Guadalajara, andaba acá el hermano. Ajá, andaba por estos rumbos. Sí, por andar por cuestiones de trabajo. Dice, no, dice que no ha juntado ningún par, porque se le cumplió el trabajo. Digo, pero ¿por qué no me avisa? Dice, no, dice, está bien preocupado también, dice, por eso, dice, pero no, dice, pues ya empieza a moverte tú. Y me acababa de colgar con Nico yo, con mi pastor. Y me habló un hermano de San Luis Potosí. Hermana, ¿cuántos pares de tenis tienes? Ándale. Y yo le digo, ¿por qué? Y lo dice, pues te hablo para preguntarte. Porque yo ya le había mandado la lista al hermano, al pastor de San Luis Potosí. Y yo le digo, ¿por qué, hermano? Y lo dice, no, dice, nomás te hablo para preguntarte. Porque ellos iban a ir al viaje. Ellos ya tenían algo ahí. Y yo le digo, ¿por qué, hermano? Y luego me dice, no más. Dice, pues ya faltaban 2 semanas, hermano. Y yo le digo, no, le digo, pues tengo algunos pares, le digo, ¿por qué? No, dice, ya no busques. Y le digo, ¿por qué? Dice, ya tenemos todos los pares y unos extras, dijo. Y si los tenemos personalizados. Y le digo, ¿con el nombre de cada niño? Sí, con el nombre de cada niño. Los llevamos en las cajas y con calcetitas y con gorrito. Le digo, bueno, gracias. Eso te chichi, ahí también, ¿qué tienes? Y yo le digo, no, hombre, y ya está todo. Y luego le regresé la llamada al pastor, estaba chichi, y luego me dice, ¿qué pasó? Y ya están todos los pares de tenis, Nico. Y le dice, ay, Angélica, ¿qué pasó? Ya le empecé a platicar y dice, ya ves. Y tú preocupada, le digo, pues que me acaban de hablar. O sea, Dios nos sorprende de muchas maneras. Sí. O sea, y eran tenis nuevos en su caja todavía y personalizados. ¿Sí me explico? O sea, Sí, no. O sea, es que eso es sobrenatural. O sea, no, eso no puede ser casualidad. exactamente. Es causalidad, es una diosidencia, es algo que Dios hace. O sea, son los milagros que muchas veces pensamos que todavía Dios no los hace, pero Dios sigue siendo el mismo. Sí, o sea, sigue siendo el mismo Dios de antes. Pero muchas veces no lo alcanzamos a visualizar. Exacto. O sea, y fíjate que pues me viene a la mente, ¿no? Esta parte donde dice la palabra que no nos afanemos. No te afanes, y les doy de comer a los pajaritos. Si visto a las flores sin tener que hacer nada, y mejor que a Salomón, imagínate lo que no puedo hacer por mis hijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos, ¿verdad? O sea, que podemos confiar en Dios, podemos ponerle todas nuestras
necesidades y Dios va a cumplir su promesa, ¿verdad? Cuando vamos con una fe firme, cuando sabemos que la fe pues es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? De lo que no se ve. Entonces, no vemos los tenis, pero sabemos que Dios va a suplir. Sí. No los vemos, pero Dios lo hace. Y lo hace maravilloso. Esta última vez, bueno, ya tengo como 2 años, me hablaron de una zapatería. Me dijeron, aquí están, o sea, si son para llevarle a los niños tarahumaras, aquí va a haber tenis para que les des lo suficiente. Ajá, o sea, y si no hay suficientes, de hecho me mandó un mensaje el dueño de la zapatería y me dijo, ya estamos pidiendo suficientes tenis para que no le falten. Y casi siempre el señor pone al 2 por 1, pero a mí me hace como rebaja. O sea, Ajá. y luego le digo, ¿por qué me hacen así la rebaja? Dice, no sé, ¿verdad? Dice, pero no sé, o sea, la primera vez que yo fui, me dijo, mi esposa piensa que al principio pensó que usted estaba revendiendo. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, no sé. Dice, pero yo no sé por qué yo confío en usted. Y yo le digo, ya. Dice, pero cuando salimos a echar las cosas, las cajas en su camioneta, vimos porque traigo una camioneta, sirvo por amor a Cristo. Ah, ok. Y traigo una esta de un tarahumara. Bueno, sí, sí. Y lo dice, ya ves, por eso yo confié en esa muchacha. Dice, no fue algo, o sea, nomás porque sí. Exacto. Y dice que le dijo la señora, dice, ya entendí. Porque dice, cuando entró, dice que empezó a pedir todos los tenis. La señora dijo, es que ya va a ir revende, yo creo. Dice, pero que el señor le dijo, no, pues se me hace que no. No, dice, vamos a venderlo. Y me vendió como si fuera por mayoreo. Wow. Y luego dijo, al final, iban 4 jovencitos que van casi siempre conmigo al viaje. Les regaló los pares de tenis a ellos. Y me regaló un par de tenis a mí. Y le dije, no, digo, es que esos pares de tenis no estaban en la lista. Porque llevo mi lista de tenis con la lista de los niños. Y luego le dijo, no, dijo, pero son para ellos. Wow, no, es que Dios obra. Es que Dios. Y me regaló esa bolsa. Qué bonita bolsa. Fíjate que Dios es impresionante cómo toca los corazones de las personas. Las personas no lo entienden, nosotros sí lo entendemos y lo sabemos. La verdad que Dios puede tocar el corazón de cualquiera, ¿verdad? Y aunque no sea creyente, aunque sea incrédulo, pero sabemos que Dios va a usar todo, aunque Él es soberano. Entonces, vemos cómo Dios toca los corazones, ¿no? O sea, hace confiar a las personas cuando ven que es para algo bueno. O sea, así le llaman aquí, ¿no? Es algo bueno, van a ayudar a los niños, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo Dios es que está multiplicando en su obra. Exacto. Está haciendo algo para la obra de Él, para glorificarse de Él, ¿verdad? Y cuando vemos todas estas cosas, pues verdaderamente sabemos que tú eres Dios, y que tú existes y eres el único y el verdadero por lo que haces, y seguirás haciendo por siempre, ¿verdad? Entonces, al ver todas estas cosas, vemos cómo Dios puede usarnos maravillosamente cuando lo obedecemos, cuando caminamos como debemos caminar con Él, ¿verdad? Y eso que pasamos, digo, como cristianos pasamos tiempo de pruebas. Hay personas que dicen, es que ustedes les va muy bien, es que ustedes no sufren, ustedes no pagan, ustedes siempre tienen gozo, ustedes siempre tienen paz.
Bueno, no, tenemos nuestras luchas, nuestras batallas, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que en el mundo habrá aflicción, pero nosotros confiamos en Jesucristo, que Él es el que trae la paz, que sobrepasa todo entendimiento, y nos da esa confianza en medio de la batalla, ¿verdad? Y nos hace fortalecernos por medio de su armadura, y eso nos permite caminar, ¿verdad? Y a veces pareciera que la gente nos ve como que ustedes caminan a ciegas porque no ven a ese Dios, ¿verdad? Y confían en ese Dios, pero nosotros sabemos porque nosotros caminamos en la luz, entonces nosotros vemos espiritualmente lo que Dios puede hacer, entonces no estamos haciendo las cosas como confiando a ciegas, más bien es una fe que nos hace perseverar, nos hace caminar. ¿Tú qué recomendarías a nuestros jóvenes embajadores del Rey, a los jóvenes, no sé, a los heraldos o a los mismos jóvenes de los grupos juveniles de las iglesias que están empezando, pues ahora sí que a trabajar en la iglesia primeramente, pero que en algún momento tendrán un llamado, tendrán algo que aportar, y más en esta parte de una labor ya sea pastoral, misionera o como misioneros? ¿Tú qué recomendarías? ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo los invitarías a participar para que dejemos ese miedo, dejemos esas inseguridades, esa incertidumbre y decirle sí al Señor? En tu experiencia, ¿tú cómo los invitarías? Bueno, ¿cómo los invitaría? Yo creo que primero invitaría a los líderes, a ustedes como padres, a los pastores, a los consejeros, a apoyarlos a ellos, porque muchas veces son los que frenan. En mi caso, agradezco a Dios por mis pastores, porque no me frenaron. Te impulsaron. En su momento mi pastor sí fue, mi pastor anterior sí hubo un freno, y mi propio papá, o sea, mi papá decía, es que yo no quiero que seas misionera, yo no quiero que te vayas, yo quiero que te cases, yo quiero que tengas tu familia, yo quiero que tengas hijos, que tengas tu casa, yo no quiero que estés sola. O sea, y es normal, o sea, es válido. Claro. O sea, yo no quiero que me muera yo y que tú te quedes sola. Es válido tener miedo a eso. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, pero en su momento fue un limitante para mí. Y Dios tuvo que trabajar eso en mi papá. Yo oré un año y le dije, Señor, si tú puedes cambiar el pensamiento de mi papá y el sentimiento de él, hazlo. Y él lo hizo. Mi papi todavía lucha con eso, pero tuvo que caminar conmigo, tuvo que ir hasta allá conmigo. Y ha visto lo que hace, lo que Dios ha hecho. Ajá. Por medio de ti. Exactamente. Es algo muy bonito, ¿no? Ajá. Entonces, animar a los papás, animar a los pastores a que apoyen a los jóvenes, a embajadores, que vayan con ellos y que los animen. ¿Sí? Y a los jóvenes, a los embajadores, que no tengan miedo. Que si Dios los está llamando, que vayan. Que sean obedientes a que si se equivocan, es válido equivocarse, pero que si Dios los está llamando, que vayan, que sean obedientes, porque si no obedecen, se van a arrepentir toda su vida de haber desobedecido. Sí. Porque el llamado de Dios es irrevocable, siempre va a estar ahí. Y si le dicen al Señor que no, se van a arrepentir toda su vida de haberle dicho que no. Así es. Entonces, digan al Señor que sí, sean obedientes y disfrútenlo mucho, disfrútenlo. Porque servir al Señor es un privilegio. Así es. No es una carga, es un privilegio. Yo lo disfruto mucho. Si es difícil a veces, se sufre a veces, sí,
Pero si lo disfruta uno, vale la pena. ¿Tú cómo ves la iglesia hoy? Porque a veces vemos una iglesia dormida, vemos una iglesia de domingo o de miércoles de oración o de viernes de estudio de preparación para misioneros, pero vemos una iglesia como en cuatro paredes, vemos una iglesia, no sé si desmotivada, desalentada, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Qué deberíamos hacer como iglesia para salir de ese letargo? Porque veo que de repente, contándote una experiencia, ¿verdad? Me pasó en la iglesia que pues yo le pedí, ¿verdad?, a mi pastor, oye, yo quiero invitar, ¿verdad? Yo quiero invitar a los jóvenes, o sea, me da oportunidad de pasar a invitarlos en un culto, a los jóvenes a que participen en el ministerio para ir a predicar a los centros de rehabilitación. Y mi pastor no creo que haya sido mala intención ni nada, pero me dice, bueno, hermano, ¿ya lo puso en oración? Me dijo eso, después me dijo, ¿y cuáles son los temas que se van a llevar? ¿Cuál va a ser el programa? No sé qué. Y entonces eso lo sentí como un freno, más que como, a ver, hermano, vamos a sentarnos, vamos a planear, como que lo sentí como un freno. Y de repente platicando con otro hermano, le digo, oye, hermano, es que... Y yo empecé a invitar, ¿no? Más bien así como de manera personal a algunos jóvenes. Y no veía yo respuesta. Es más, hasta el consejero joven le dije, vamos a hacer un grupo de jóvenes, vamos a predicar. Al de evangelismo, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Y nunca hubo esa respuesta, nunca hubo esa... Y le digo a un hermano, ¿verdad? Me dice, este hermano, pues el llamado te lo di a ti. Entonces yo así, me quedé así, ¿no? Le dije, bueno, pues sí tienes razón. Pero eso como que me bajó un poco las pilas en ese momento, pero sin embargo entendí que cuando Dios quiere hacer crecer su obra y desarrollarla, la va a desarrollar, con o sin mí, o con o sin la iglesia, pero ¿cómo hacer? A lo que voy es, ¿cómo hacer para que la iglesia pueda salir de estas cuatro paredes? ¿Cómo hacer? A veces hay este llamado, hermana Angélica, ¿verdad?, que el pastor tiene que estar diciendo, vaya y predíquele a la gente, vaya y háblele de Cristo, haga discípulos. Entonces, como que eso es algo como natural que ya nos dio Dios. Pues yo le tengo que compartir, o sea, porque Dios me lo puso en mi corazón y tengo que compartirle, tengo que hablarle de la palabra, ¿verdad? Y es algo como natural, o sea, en mí es algo natural, en ti es algo natural, y yo creo que es algo que deberíamos hacer porque Dios nos dio la gran comisión, entonces es algo que debemos hacer sin que nos digan que lo tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo ves tú la iglesia hoy y qué podemos hacer para nosotros ser ese factor de impulso? Yo sé que es un tema un poquito controvertido, sí, pero... Yo pienso que la iglesia influye mucho el tipo de líder que tenga. Por ejemplo, mi iglesia es misionera. Uh-huh. Si el líder es misionero, los seguidores van a ser misioneros. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, un líder que hace trabajar a 10 es mejor que el que trabaja por 10. Esa es la gran diferencia. Exacto. ¿Sí? Entonces, si no es un buen líder, la iglesia no va a funcionar. Entonces, de nada le sirve a un pastor, aunque sea un buen misionero, si no es un buen líder. ¿Sí me explico? Sí. Sí, fíjate que, por ejemplo, mi iglesia, yo sí he de reconocer que mi pastor, ¿verdad?, es un pastor que le gusta la obra misionera, y hay misiones en Chiapas y aquí en Guadalajara y en otros lados.
pero como que le ha costado trabajo transmitir, ¿verdad?, eso en nosotros, o en la iglesia. Y cuando pues el Señor, lo que pasa es que a veces también el Señor te da el llamado al evangelismo, ¿verdad? Entonces, cuando lo tienes como un llamado, como un don que te lo da el Señor para poder predicar, pues lo haces de manera natural y dices, es que es hermoso, o sea, tú sabes cómo nos llenamos cuando le hablamos a alguien y nos da gozo, y si recibe a Cristo, pues doble gozo, ¿verdad? Pero es algo tan bello, tan hermoso, pero a veces, por lo mismo de que nosotros lo vivimos así, ¿por qué no le predica a otro? Es una experiencia tan hermosa. Entonces, pues sí, pero, y esto es a lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo transmitirle a la iglesia? Ve ya, dice. Y no necesito, y es que muchas veces es que, ¿qué le voy a decir, verdad? Yo ayer daba una lección, ¿verdad? Precisamente del enfermo, del endemoniado gadareno, perdón. Y dice, no, yo te quiero seguir, Jesús, ¿verdad? Yo quiero ir contigo y quiero estar todo el tiempo contigo. Y le dice, no, ve y habla a tu casa de las grandes cosas que ha hecho Dios en tu vida. Y a partir de ese momento, esa persona no solamente le habló a su casa, sino que empezó a recorrer las 10 ciudades de alrededor y empezó a hablarle a todos de lo que había pasado. Entonces, tu propio testimonio, o sea, con que tu propio testimonio puedas tú hablarle y decirlo, eso puede sembrar una esperanza en una persona, ¿no? Es que uno literalmente comparte lo que tiene. Esas son las misiones. Es como el amor. Si no tienes el amor de Cristo en tu vida, ¿cómo lo vas a compartir? Esas son las misiones. Entonces, ¿tú crees que está enfriado un poquito el amor en las iglesias? Un poquito ese llamado que nos hace en Apocalipsis del Señor. Exactamente. Tienes esta labor que es muy importante, sí, vas, abres misiones, todo, pero se ha enfriado el amor. Entonces, esto es muy importante, entonces, volver a tener ponernos a cuenta con Dios y ir a regresar a ese primer amor y porque si no, pues no, ¿cómo vamos a compartir? Eso es algo muy importante, es algo que no tenemos. Si estamos fríos, hay estamos un canto que desanclados. dice, vuelve a llamar, como lo hiciste la primera vez. Sí. O sea, no podemos compartir. O sea, nos conformamos con pasar el día. Imagínese si Dios se conformara con pasar el día y decir, no, pues imagínate, no pasaría nada grandioso en esta vida. o sea, No habría milagros. no habría milagros, no pasaría nada extraordinario. Así es. Pero Dios sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Sí? Por eso no nos fijamos en los pequeños detalles que Dios pone en nuestra vida cada día. Qué maravilloso lo que estás diciendo. A veces queremos milagros tan grandes, tan así de que el Señor me quite el cáncer, vamos a decir un ejemplo. Que el Señor me quite el cáncer, ¿verdad? O que el Señor me dé una casa, o que el Señor me ponga en un trabajo excelente, o que el Señor me dé una familia maravillosa, no sé, lo que sea, que pueda ser el milagro que tú estás pidiendo, ¿verdad? Y a veces los milagros vienen desde lo más pequeño, desde que no te falte el trabajo, que no te falte la provisión, que un día no tienes de comer y de repente alguien llega y te dice, mira, te traje este plato, te traje esta comida, y esos son los pequeños milagros que se manifiestan y que nosotros podemos verlo, ¿verdad? Entonces, en las pequeñas cosas, por eso dice el Señor, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque en los pequeños milagros es donde podemos demostrar esa fidelidad, ¿verdad? O sea, los pequeños detalles, el hecho de que hemos perdido esta visión, hermana, yo siento,
de que despertamos y los demos por hecho. O sea, no decimos gracias a Dios un día más, su misericordia son nuevas, salió el sol, pude ver el sol, ¿verdad? Hoy estamos en un tiempo de donde hoy, precisamente en la mañana en Rusia, ¿verdad? Se hace a las 5 de la mañana de Rusia, despertaron con guerra, ¿verdad? O muchos ya no despertaron. O muchos no despertaron, o simplemente cayó la bomba y ya, ni siquiera despertaron, ¿verdad? O otros que murieron por otras causas, pero estamos despertando y nosotros estamos despertando en un lugar donde podemos ver todavía las maravillas de Dios, donde podemos sentirnos tranquilos, por lo menos en paz. Sí sabemos que tenemos muchos problemas, sí sabemos que hay muchas necesidades, hemos sufrido inseguridad, muchas cosas, pero sabemos que en la mano de Dios, en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios estamos. Entonces, cuando vemos estas cosas de que hoy amanecemos, de que tenemos un día más, es una nueva oportunidad más de buscar a Dios, de agradecerle a Dios y de obedecer a Dios y cumplir, ¿verdad?, con lo que nos ha mandado. ¿Algún mensaje, hermana? ¿Algo que tú nos quieras decir? ¿Algo que tú quieras expresar ya para ir cerrando esta plática rica entre amigos? Algo que tú quieras comentar, algún mensaje que quieras dar y decirles, antes de que la hermana, nos dé su mensaje final, decirles que es muy importante que nosotros estemos apoyando la obra misionera, que estemos al pendiente de nuestros misioneros. No le cuesta nada hacerle una llamadita, mandarle un WhatsApp, decirle va bien, hermana, adelante, Dios me puso a decirle esto el día de hoy, ¿verdad? No se desaliente, tiene alguna necesidad, necesita algo, hermana. No sé, necesito que ore por mí. Bueno, vamos a orar por usted. Necesito, ¿sabe qué? Así como, y me faltan 50 pares de zapatos para los niños. Ay, hermana, cuente con 20, ¿verdad? O sea, necesitamos entre hermanos estar pendientes. Dice la palabra que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y cuando dice soportarnos, déjenme decirle que la palabra soportar en la Biblia es apoyarse, no es apoyarnos los unos a los otros. No es soportarnos de, pues lo soporto porque es mi hermano, no. Lo apoyo, soportar, de soporte, ¿verdad? De apoyarnos en unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Dice que cuando dice Jesús que un discípulo, ¿verdad?, se caracteriza porque se aman los unos a los otros. Entonces debemos amarnos, debemos correspondernos, debemos estar al pendiente como familia de la fe. Dice que debemos estar orando, ayudando, ¿verdad? Y dice que a todos, pero más a los hermanos de la fe. Entonces, este es pues un llamado, ¿verdad?, para que no nos alejemos. Ay, sí, o sea, la hermana tiene su ministerio, su obra, pues ahí a ver cómo le hacen. No, debemos verdaderamente como iglesias estar unidas, como hermanos estar unidos. Somos muchas iglesias las que estamos en este país y que podemos apoyar, ¿verdad? Y que podemos apoyarnos, ayudarnos y orar los unos por los otros. Este es un llamado verdaderamente, porque verdaderamente no es fácil. Nosotros a lo mejor no tenemos ahorita esta labor misionera, pero no es fácil para ellos que están en el campo, ¿sí? Enfrentan muchos desafíos, muchos problemas, muchas situaciones. No es fácil y debemos verdaderamente tener esa conciencia y no dejarlos de lado, no dejarlos olvidados a nuestros misioneros, porque mucho de lo que está pasando en nuestras iglesias es que hemos abandonado a nuestros misioneros. No los abandonemos, estemos al pendiente, ayudémoslo y hagamos esa conciencia de estar, ¿verdad?, apoyándonos, motivándonos, alentándonos los unos a los otros, y eso es muy importante. Entonces yo quiero hacerles este llamado porque me parece muy muy importante y no podemos dejar de lado. Todos nuestros misioneros, mi hermana, está pasando una situación de salud difícil, estemos orando, ¿verdad?, que el Señor vaya orando, que haga su voluntad y que la hermana pueda sentir esa seguridad y esa paz en este tiempo. Eso es lo que yo les pediría y les dejaría como mensaje. Y bueno, hermana, ¿qué mensaje nos darías tú como un mensaje final
que tú quieras expresarle a todos los que nos vayan a ver y que vayan a comentar aquí. Bueno, muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias, hermanos, por tomarse el tiempo de hacer esta entrevista. Gracias. Y que el Señor les bendiga. Fue muy buen tiempo para compartir con ustedes y espero, bueno, ya recuperé mi número pasado, y ya me podré en contacto otra vez con el otro número, pero gracias, y ya voy a regresar a Krill otra vez y pues a seguir con el proyecto también de la casa hogar. Wow. Primeramente Dios, hay mucho trabajo por hacer. Ya voy a regresar con mis hijas allá y con mi familia y ya voy con tratamiento, gracias a Dios, y pues regresaré en abril para seguir con el tratamiento, pero gracias a Dios, todo bien, voy fortalecida, con mucha gratitud al Señor por el cuidado que ha tenido de mí aquí, y ánimo, hermanos, el Señor está en control, el Señor es perfecto, y el Señor es bien bueno conmigo, y agradezco porque me tuvo con bien aquí en Guadalajara, y sé que lo va a seguir haciendo todo este tiempo. Que el Señor les bendiga y gracias nuevamente por todo. Bueno, muchas gracias, pues un tiempo entre amigos, ¿verdad? Yo soy su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Dios les bendiga, Dios les acompañe, gracias por su atención, pongan sus comentarios, si quieren compartir este video para que pueda ser difundido con más personas, por favor, adelante, hágalo, ¿verdad? Ponga si nos quiere seguir, síganos ahí por Facebook, síganos ahí también por el canal de YouTube del Ministerio de Cristo con Amor para el Mundo, ¿verdad? El amor para usted. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga acompañando, y pues si tiene algo que comentar o algo que decirnos, póngalo ahí en los comentarios y estaremos recibiendo sus comentarios y contestándolos. Y bueno, nada más una última petición, podríamos poner el teléfono para si te quieren comentar, te quieren hablar o quieren apoyar en algo en la labor que estás haciendo, hermana. El nuevo número ya, o sea, el número viejito. Puede ser, sí, el viejito, el que tienes ya, que ya está restaurado. Podemos poner ahí el teléfono para que se contacten contigo, ya sea para que te apoyen en la obra o para que platiquen contigo o para que si hay algo en lo que se te pueda ayudar puedan contactarte. Podemos poner aquí todo. Ok. Mi número, el que me robaron, es 656-609-2182. A lo mejor algunos de ustedes ya los tenía como contactos. Entonces ya lo voy a poner otra vez, ya lo recuperé, gracias a Dios. Se lo repito, 656-609-2182. Ahorita traigo uno de aquí de Guadalajara, pero ahorita llegando a la casa donde me estoy hospedando lo voy a cambiar, para ya recuperar mi número nuevo, o sea, otra vez. Muy bien, pues ahí tienen los datos por si la quieren contactar directamente, quieren apoyar la labor ministerial que tiene con las niñas, para apoyar con la casa hogar, para apoyar en algunos proyectos que tiene la hermana. Por favor, no duden en contactarse directamente con ella, y si no, aquí déjenos los comentarios para nosotros hacer llegar la petición a la hermana. Que Dios les bendiga, muy buenas tardes, muy buenas noches, o en el momento que usted vea este video. Dios les bendiga.